La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, también conocida como Unión Soviética, fue una federación de repúblicas de ideología comunista que existió entre 1922 y 1991. La URSS ocupaba los territorios actuales de Rusia y de algunos de los países colindantes. La Revolución Rusa de 1917 fue el origen de la Unión Soviética. En febrero de ese año, la revuelta del pueblo ruso provocó el fin del régimen de los zaharis, que funcionaba como una monarquía. Tras un breve gobierno de transición, finalmente se impusieron los bolcheviques, los comunistas más radicales, liderados por Vladimir Lenin. El enfrentamiento entre partidos y detractores de la Revolución Rusa derivó en una guerra civil. Los comunistas vencieron y en 1922 fundaron la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Con un sistema político único. Ucrania, Bielorrusia y Transcaucasia, actuales Georgia, Armenia y Azerbaiyán, se anexaron enseguida. Lenin muere en 1924 y le sucede Joseph Stalin, que gobernó la URSS con mano de hierro hasta su muerte en 1953. De Stalin a la Segunda Guerra Mundial. El gobierno de Stalin estuvo marcado por su mano dura y una obsesión persecutoria contra todo aquel que le contradijera. Llevó a cabo purgas políticas y envió millones de detractores a los gulags. Eran campos de trabajo forzados para políticos. Millones de personas fueron asesinadas durante su mandato. El sistema comunista establecía la propiedad pública de los medios de producción y la expropiación de toda propiedad privada. Eso significa que el gobierno controlaba todas las fábricas y administraba las tierras de cultivo. El Partido Comunista, el único permitido, controlaba de cerca a la población para evitar cualquier crítica u oposición. Durante la Segunda Guerra Mundial, un periodo de 1939 a 1945, la Unión Soviética empezó aliándose con el régimen de la Alemania nazi, pero después tuvo un papel muy importante en la derrota de Adolf Hitler. Al final de la guerra, había expandido sus dominios aparte de Polonia y Alemania, además de ejercer su influencia sobre los estados que formaban parte de la URSS.
Stanley murió el 5 de marzo de 1953, dando como sucesor a Nikita Khrushchev. Los planes de Nikita Khrushchev eran modernizar al país en materia económica y tecnológica para enfrentarse a la otra potencia vencedora de la guerra, que era Estados Unidos de América. Nikita fue el presidente de la Unión Soviética y este se encargó de la desestalización de la URSS. En este tiempo, debido a la Guerra Fría, el país se dividía en soviéticos y capitalistas, dando como los soviéticos a la Unión Soviética, entre muchos otros países, y capitalistas como máximo representante a Estados Unidos y otros países. En este tiempo, la Guerra Fría fue un momento de caos, de paz armada, porque no hubo matanzas, pero había una gran tensión para desatar una gran guerra. Mientras tanto, Nikita estaba en el poder de la URSS y convencía a la gente de que iba a mejorar el país y de que difamar al Estado capitalista. Esto lo hacía con frases como: la economía es un deseo que no puede abastecer las necesidades de las personas. Esto lo decía en discursos hacia la gente de la URSS para ganarse su confianza y para quedarse más tiempo en el poder. Mientras tanto, en el otro lado estaban siendo espiados por gente de la URSS infiltrados en todo Estados Unidos, y de esa información se la pasaban a Nikita. Por eso es que se llama el momento de mucha tensión, porque ambos pensaban que se iban a atacar mutuamente. En 1964, Nikita Khrushchev fue expulsado del Kremlin después de que algunos miembros del partido se opusieran a su liderazgo. Fue reemplazado por Leonid Brezhnev, quien se convirtió en el nuevo secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética. Durante su gobierno, el país se convirtió en una superpotencia militar y fue capaz de extender su influencia a través de la expansión militar y política en Europa del Este y en otros países. La política exterior de la Unión Soviética se caracterizó por el apoyo a los movimientos revolucionarios en todo el mundo y el intento de exportar la revolución comunista. Uno de los logros más destacados del gobierno de Brezhnev fue la organización de los Juegos Olímpicos de Moscú en 1980. La Unión Soviética gastó una gran cantidad de dinero para construir instalaciones deportivas modernas y para mejorar la infraestructura de la ciudad. Los Juegos fueron un gran éxito y se convirtieron en un símbolo de la influencia internacional de la Unión Soviética. Sin embargo, la economía de la Unión Soviética seguía estancada. A pesar de la expansión militar y la influencia internacional, el país no podía competir con la economía más fuerte, que era Estados Unidos. La invasión soviética de Afganistán en 1979
era una tentativa de extender la influencia soviética en la región y asegurar el acceso a los recursos naturales. Todo esto resultó un desastre para la URSS. A medida que la guerra se prolongaba, el costo económico y humano de la presencia soviética en Afganistán aumentaba, y la reputación de la Unión Soviética se vio seriamente afectada. Y pues, bueno, miren, de hecho, en el año de 1985 asumió el poder un hombre llamado Mikhail Gorbachev, que de hecho él fue la persona que implementó una serie de reformas políticas y económicas que se les conoce como la perestroika. Estas reformas son importantes, por así decirlo de alguna manera. Y pues bueno, de hecho, un poquito de tiempo después, la URSS firmó un acuerdo de desarme con Estados Unidos y aplicó medidas de apertura y transparencia con la intención y el afán de democratizar al país, pues vaya, al país. Sin embargo, bueno, de hecho, en ese momento se celebraron elecciones, pero eso solamente se hizo con el afán y la intención de elegir a nuevos dirigentes del Partido Comunista. Bueno, ahora sí. Sin embargo, las reformas que se impusieron y las cosas que agregaron no fueron lo suficientemente fuertes o buenas, por decirlo de alguna manera, para evitar las propuestas en contra del régimen comunista, por lo cual en ese instante, en ese momento, se empezó a crear un alboroto, un desorden total. De hecho, inclusive se podría llegar a decir que todo hubo un desorden, como tal hubo un desorden y hubo muchísima inestabilidad, por lo cual, pues por el hecho de que las reformas no funcionaron y en algunas ocasiones se estaba en contra del régimen comunista, y pues obviamente eso pues afectó y empezó a ser un gran alboroto, y pues las propuestas como tal eran buenas, pero sin embargo pues surgió eso de que no eran lo suficientemente buenas y fuertes para evitar las propuestas que se hacían en su contra. Finalmente, el 9 de noviembre de 1989 se produjo la caída del muro de Berlín. Que había dividido la ciudad durante 28 años. Este hecho fue el inicio del fin de la Unión Soviética, porque dio alas a las revueltas contra el dominio soviético en diferentes países gobernados anteriormente por el mismo. En septiembre de 1991, la URSS reconoció la independencia de Estonia, Letonia y Lituania. Las proclamaciones de independencia de otras repúblicas se fueron sucediendo y, junto al colapso económico, Gorbachev perdió autoridad. El 8 de diciembre de 1991, Gorbachev anunció la disolución total de la Unión Soviética y el restablecimiento de los otros como países independientes.